¿Cuándo comienza el conflicto palestino-israelí? El conflicto debería comenzar desde el momento en el que se cristaliza una identidad particular de los árabes de la zona, a fin que se produzca una confrontación entre dos movimientos nacionales. Si nos guiásemos solamente por el nombre Palestina para establecer una identidad nacional, nos meteríamos en un enorme problema. Hasta 1948, las instituciones así llamadas palestinas representaban esencialmente a los judíos. El Bank of Palestina, The Palestinian Post o la Sinfónica de Palestina eran instituciones judías. Notemos en este testimonio hasta qué punto el nombre nos podría llegar a confundir. No existe ningún país que se llame Palestina. Palestina es un término inventado por los sionistas. No hay ninguna Palestina en la Biblia. Nuestro país ha sido por siglos parte de Siria. Palestina es ajena para nosotros. Son los sionistas los que han introducido este nombre, afirmaba Aouni Bey Abdul Hadi, líder árabe sirio de la Comisión Británica Peel de 1937. Para este hombre y para muchos otros no existía tal cosa, Palestina. La segunda trampa que es necesario aclarar se encuentra en uno de los sujetos del conflicto. Al gestarse el conflicto, este era esencialmente uno árabe-israelí o árabe-judío. Los estados árabes frente al estado judío. Calificar al conflicto como palestino-israelí cuando en el último siglo se manifestó esencialmente como uno árabe-israelí podría complicarnos la comprensión. Hasta la toma de control de la OLP a manos de Fatah y Yasser Arafat en 1968, los árabes palestinos eran utilizados como marionetas por Nasser, los reyes locales y la Liga Árabe. Desde el momento que Israel ha firmado acuerdos de paz con Egipto y Jordania, cuando Arabia Saudita demuestra una paz de facto con Israel y en momentos en los que Siria y Líbano están lo suficientemente amedrentados como para no atreverse a atacar a Israel, el conflicto se ha palestinizado, se ha reducido y ya no es, como lo era anteriormente, un conflicto árabe-israelí. Por lo tanto, si no aclaramos este punto, podríamos llegar a creer que el conflicto palestino-israelí nació cuando los palestinos tomaron las riendas de su futuro, ya que antes se manifestaba como un conflicto árabe-israelí. Por supuesto, el conflicto con los árabes que hoy llamamos palestinos comenzó mucho antes. Existen 4 fechas que suelen ser señaladas como el inicio del conflicto y que son poco convincentes o totalmente falsas. La primera de ellas es la que afirma que el conflicto nació por la ocupación israelí de los territorios de Judea, Samaria y Gaza durante la Guerra de los 6 días. Aunque parezca increíble, buena parte de la opinión pública en el mundo está convencida de dicha falacia. En junio de 1967, una alianza de 3 estados árabes, Egipto, Siria y Jordania, atacaron a Israel a fin de destruir su presencia en Medio Oriente. Lamentablemente para ellos fueron derrotados. A consecuencia de dicha batalla, Israel tomó control del Sinaí y la Franja de Gaza, que estaban en manos de Egipto. Conquistó las estratégicas alturas del Golán de Siria y pasó a controlar los 5.790 kilómetros cuadrados de Judea y Samaria o la Cisjordania, un terreno que había sido anexado por Jordania en 1949, una anexión ilegal que solamente fue reconocida por Pakistán e Inglaterra. Antes de los jordanos, el terreno estaba bajo control de los británicos en el marco del mandato asignado por la Sociedad de las Naciones. Nunca existió un Estado árabe palestino. Estos son los hechos. La conquista de Judea y Samaria fue una consecuencia de la agresión jordana y no la causa de la guerra. Además, Jordania ya había agredido y había sido derrotada en 1948, por lo que en 1967 fue la continuación de anteriores intentos de borrar a Israel del mapa. Podemos afirmar que una clara y reconocida internacionalmente identidad árabe-palestina se cristalizó tras la guerra de 1967, aunque el conflicto no nació en dicha fecha. Los árabes de Gaza, que habían sido egipcios, y los árabes de Cisjordania, que habían sido jordanos, ambos entre 1948 a 1967, ahora tenían algo en común. Estaban bajo el dominio israelí. El falso argumento que el conflicto se creó por la conquista israelí, léase ocupación, cumple una función táctica. Si convencemos a los poco informados que el conflicto nació en 1967, entonces podremos vender el producto que una retirada de dichos territorios pondría punto y final al enfrentamiento,
cuando cualquiera que conozca un poco el panorama en el 2017 entiende que tal supuesto es surrealista, de la misma forma que la retirada israelí de Gaza en el 2005 no acalló a los radicales palestinos. Una retirada podría aliviar el conflicto, incluso mucho, o mejorar las posturas y realidades de Israel en la arena internacional, pero no solucionaría las disputas, ya que el conflicto no nació en 1967. La segunda fecha no real es la que afirma que el conflicto palestino-israelí nació en la Primera Guerra Total, la Guerra de la Independencia de Israel en 1948. Más aún, algunos, como la árabe venezolana Hindú Anderi, deliran inventando que hasta y durante el Holocausto los árabes locales acogieron con alegría a los judíos, obviando que esos mismos árabes ya habían asesinado hasta esa misma fecha cerca de 700 judíos. La guerra de 1948 inició el problema de los refugiados palestinos. Esa derrota para los árabes desató un proceso de revueltas y golpes de Estado en varios países e inició una serie de batallas totales entre Israel y los países árabes hasta 1973. La guerra de 1948 no inició el conflicto palestino-israelí y tampoco es cierto que los árabes de Palestina acogieron con algarabía a los refugiados judíos. Tercero, una fecha que suele ser destacada con celeridad a la hora de definir el punto de partida del conflicto es la revuelta árabe contra los británicos entre 1936 a 1939. Aunque los árabes de Palestina exigían el fin de la inmigración de los judíos y el cese de la venta de tierras a los hebreos, la revuelta fue esencialmente contra el Imperio británico y también de paso asesinaron a judíos. Cuarto, y yendo aún más lejos, hay quienes sostienen que el conflicto palestino-israelí comenzó en los breves días del dominio del egipcio Muhammad Ali en la región, allá por los años 1832 o 1834. Muhammad Ali impuso una serie de reformas, incluyendo el enrolamiento de los campesinos al ejército egipcio, lo que provocó la revuelta de estos. Un enfrentamiento que fue sofocado en poco tiempo. Esa revuelta no fue una manifestación de un nacionalismo local. Por aquellos días la comunidad judía consistía en pocas miles de almas y la identidad nacional árabe estaba muy lejos de cristalizarse. Si no fue en la década de 1830 y tampoco fue en 1936 al 39 y menos en 1948 o en 1967, ¿cuándo sí comenzó a gestarse el conflicto palestino-israelí? La respuesta está relacionada con tres factores. Primero, la adopción y toma de conciencia de sentimientos nacionales por parte de los árabes locales. Segundo, el comienzo de la incitación religiosa por parte de los líderes árabes palestinos. Y tercero, el papel potenciador y muchas veces negativo de los mandatarios británicos. El embrión de la población árabe en la región se desarrolla para finales del siglo XIX, aún en el Imperio Otomano. Por aquellos días se vive una ola inmigratoria hacia la Gran Siria, tanto tras la conquista de Napoleón en 1799 como más tarde por el rechazo de muchos beduinos a trabajar en el excavado del Canal de Suez. Los otomanos se preocuparon por importar poblaciones hacia la zona, bosnios, kurdas y otros. 250.000 de árabes vivían en Israel para la década de 1880 y la población creció gracias a la recién citada inmigración. Más tarde aún, crecería aún más por la demanda de mano de obra, tanto de los proyectos pioneros judíos como de los proyectos británicos en Palestina. A la par, el movimiento sionista comenzó a hacer notar su presencia física en el terreno. La primera ola inmigratoria, la primera Aliyá, de 1881, se diferenciaba de la segunda ola, iniciada en 1904, por su deseo de poseer y desarrollar una mano de obra agrícola propia y una seguridad judía para la comunidad judía, en vez de contratar a los guardias árabes o beduinos. Los judíos venían a redimir la tierra y deseaban ser guardias de sus propias granjas, fastidiando el negocio de los trabajadores árabes y beduinos locales. Por otro lado, la compra de tierra creaba tensiones. Terratenientes que no vivían en Israel, pero que habían comprado y registrado propiedades durante el siglo XIX, vendían tierras a precios exorbitantes a los sedientos sionistas. También los árabes palestinos vendían. Incluso el padre del pronazi mufti de Jerusalén vendió tierras a los judíos. En el Medio Oriente de entonces una cosa era ser dueño de la tierra y otra muy diferente era trabajarla o vivir en ella. Los árabes locales alquilaban tierras y se quedaban con un porcentaje de las cosechas al mejor estilo bustán. De pronto llegaron los sionistas que querían ellos mismos trabajar y redimir las tierras de sus antepasados.
Las diferencias también aparecían en detalles culturales. En Europa la parcela le pertenecía al dueño, mientras que en Medio Oriente pastores cruzaban vallas para alimentar al ganado tras la cosecha sin pedir permiso alguno. El ahora dueño de la tierra espantaba al beduino, quien llamaba a los suyos para defenderlos, mientras que el ahuyentador también hacía lo mismo, siendo así se sumaban razones para que existiese una tensión social. El fin de la Primera Guerra Mundial confeccionó el conflicto como un enfrentamiento entre dos aspiraciones nacionales. Durante la guerra y para lograr un levantamiento árabe contra los otomanos, los británicos prometen la creación de un estado liderado por los Hussein de la Meca, en lo que hoy es Siria, Líbano y parte de Palestina. Estas cartas, conocidas como Majma'un Hussein, de 1915 a 1916, incluían, según los árabes, también la tierra de lo que hoy es Israel. A los sionistas también les hacen promesas amorfas en el marco de la Declaración de Balfour de 1917. Simultáneamente, los británicos dividían secretamente la región con los franceses en los acuerdos de Sykes-Picot. Mientras que los judíos sionistas poseían un programa político y práctico nacional inspirado en la formación de los nacionalismos europeos, los árabes locales no poseían tal identidad. Sus desarrollos y evoluciones nacionales eran muy diferentes. Por un lado, los árabes aspiraban a la Siria grande liderada por los Hussein de la familia hashemita, pero tras haberles otorgados a ellos, a los hermanos Faisal y Abdallah, Irak y Jordania, los árabes locales del mandato británico de Palestina se enfocaron en desarrollar su propia identidad nacional. Las aspiraciones de los judíos a todo esto fueron reconocidas en la Convención de San Remo de 1920 y formaban parte de los objetivos a cumplir por el mandato. En el Tercer Congreso Árabe de 1920, los dirigentes expresan su deseo de independencia. El nacionalismo judío, el sionismo, definitivamente inspiró a los líderes árabes a desarrollar una identidad particular, siguiendo un modelo europeo como el de sus pares judíos. No fue fácil para los árabes captar el concepto de Estado-nación cuando la identidad primaria de los locales era tribal o sectorial. Una nueva identidad palestina convivía con las terribles disputas entre los clanes locales, especialmente entre los Nashashibi y los Hussein. Los árabes de Palestina se sentían descontentos por el creciente aumento de la población judía y por la preferencia legal que hacían los británicos hacia los judíos, de acuerdo a lo establecido en la Convención de San Remo. Los británicos, en tanto, buscaban un líder árabe cómodo para conectar y calmar a la población descontenta, escogiendo a Amin al-Hussein del clan Hussein como su interlocutor más prominente. Al-Husseini fue nombrado mufti de Jerusalén. El mufti representaba ante todo los intereses de su familia o clan. Él suponía que adoptando una postura beligerante, nacional palestina, podría superar y derrotar a su competencia, Nashashibi. El mufti comenzó a coquetear con la violencia incitada por motivos religiosos en los desmanes o las matanzas de 1920 y 1921. Lo que comenzó como un coqueteo se transformó en un modus operandi en los desmanes o masacres de 1929. A la luz de lo aquí explicado, el conflicto surge con la cristalización de una identidad nacional de los árabes de Palestina. Es influenciada por el nacionalismo sionista y la política de divide y gobierna de los británicos, y se manifiesta en una incitación repleta de componentes religiosos, pero esto sucedió solamente desde la década de 1920. Por lo tanto, sería correcto indicar que el conflicto palestino-israelí se gestó en los desmanes de 1920 o 1921, y, si se quiere estar completamente seguro, en las masacres de 1929. En tanto y en cuanto aumentaba la conciencia nacional y política de los árabes, así también aumentaban los ataques violentos en contra de los judíos. Siendo así, desde el comienzo de la década del 20, toda ola de violencia superaría a la anterior. El conflicto palestino-israelí comenzó a manifestarse en una serie de matanzas o pogromos impulsados por los dirigentes árabes contra la población judía. Esto sucedió en varias olas. La primera ola de violencia fueron los desmanes o las matanzas árabes del año 1920. Estas se iniciaban en varios frentes. Por un lado en la Galilea, al norte de Israel. Allí los árabes hostigaban a los franceses por haber alejado al rey pro-británico Faisal I, de la familia hashemita, a quien los británicos terminaron coronando en Irak.
cumpliendo parcialmente lo que les había prometido en las cartas McMahon-Hussein. Durante la Primera Guerra Mundial, aunque el conflicto parecía entre pandillas árabes y los franceses, en el camino, los árabes atacaron a los judíos en Metula, Ayelet HaShahar, Degania Bet y Tel Hai. Murieron 8 judíos, entre ellos el líder pionero Joseph Trumpeldor. Un mes más tarde comienzan los asesinatos en Jerusalén y sus alrededores. El 4 de abril de 1920, durante las fiestas en la mezquita de Nebi Musa, Amin al-Husseini y Aref el-Aref brindaron un sermón religioso que provocó que masas árabes corriesen hacia la ciudad vieja de Jerusalén, gritando «Itbah al-Yehud», «masacremos a los judíos», junto a «Ad-Dawla Ma'ana», «el gobierno británico está con nosotros». Luego, todos gritaban al unísono «la religión de Mahoma nació con la espada». Al mismo tiempo, la administración militar británica dio una irregular y tardía respuesta de contención y prevención de estos disturbios, ataques que duraron 4 días. Los disturbios causaron una docena de muertos. Solamente en Jerusalén se contabilizaron por lo menos 7 muertos y cerca de 250 heridos. Mujeres acorraladas por los matones árabes fueron violadas y muchas propiedades de los judíos de la ciudad vieja fueron incendiadas y dañadas. Una de ellas fue la Yeshiva Torat Haim, que fue allanada. Los rollos de la Torá fueron tirados por el suelo para luego ser incendiados junto con el edificio. Uno de los instigadores de los desmanes contra los judíos en 1920 fue el editor del periódico Suriyah al-Janubiyah, Sur de Siria. Aref el-Aref, quien pronunció un discurso montado a caballo en la puerta de Yafo en Jerusalén, según el historiador Benny Morris, el-Aref dijo: «Si no usamos la fuerza contra los sionistas y contra los judíos, nunca nos libraremos de ellos». El nuevo gobierno civil británico, liderado por Herbert Samuel, indultó a uno de los 2 instigadores de las masacres de 1920, Amin al-Hussein, en marzo de 1921, y lo nombró Mufti de Jerusalén. Cuando el Consejo Supremo Musulmán fue creado el año siguiente, Hussein exigió y recibió el título de Gran Mufti. La segunda ola de matanzas fueron los disturbios de Yafo o desmanes de 1921, una serie de ataques contra los judíos ocurridos entre el 1 al 7 de mayo de 1921. El Partido Comunista Judío celebró un desfile para conmemorar el Día de los Trabajadores en la ciudad de Yafo. Otro desfile fue organizado paralelamente en Tel Aviv por el rival socialista Unidad Trabajadora, con autorización oficial. Cuando se reunieron las 2 manifestaciones estalló una pelea y la fuerza policial del mandato británico persiguió a los comunistas de Yafo y, al escuchar que se producían tumultos, los habitantes árabes de Yafo aprovecharon para asesinar judíos. Lo irónico del asunto es que un día antes los comunistas habían distribuido folletos en árabe e yiddish donde pedían derrocar el dominio británico. No les sirvió de nada esa ideología universalista y antiimperialista. Los disturbios comenzaron en Yafo, pero se extendieron hacia otras partes del país, por Rehobot, Kfar Saba, Petah Tikva y Hedera. El motín provocó la muerte de 50 judíos y otros 48 árabes muertos cuando se enfrentaban a las tropas británicas. 146 judíos y 73 árabes resultaron heridos. El reconocido escritor y coeditor del periódico Kuntres, Joseph Chaim Brenner, fue uno de los asesinados en estos disturbios. Docenas de testigos británicos, árabes y judíos informaron que muchos hombres árabes, portando cuchillos, espadas y pistolas, irrumpieron en edificios de judíos, matando a sus habitantes. Las mujeres árabes saqueaban los hogares de judíos, destruyeron casas y tiendas de judíos, golpeando a los judíos en sus hogares, incluyendo niños, y en algunos casos se les abrió el cráneo a las víctimas. Al igual que los desmanes de 1920, la turba árabe destrozó los edredones y almohadas de sus víctimas, como hacían en los pogroms de Rusia, provocando las famosas nubes de plumas. Algunos árabes defendieron a los judíos y les concedieron refugio en sus hogares, siendo que muchos testigos identificaron a sus agresores y asesinos como sus propios vecinos. Para calmar las matanzas árabes, el alto comisionado británico Herbert Samuel declaró el estado de emergencia, impuso censura en la prensa y pidió refuerzos desde Egipto. Samuel se reunió con Musa al-Husseini, que había sido destituido como alcalde de Jerusalén por participar en las matanzas del año anterior, quien solicitó el fin de la inmigración judía. Samuel asintió y a 2 o 3 pequeñas embarcaciones que llegaban con 300 judíos se les negó el permiso de desembarco, viéndose obligados a regresar a Estambul.
La tercera masacre fueron los desmanes árabes de 1929. Fueron una serie de ataques acaecidos a finales de agosto de 1929, cuando una prolongada disputa entre musulmanes y judíos por el acceso al Muro de los Lamentos en Jerusalén desembocó en actos violentos. Durante esa semana de disturbios, por lo menos 133 judíos fueron asesinados y 116 árabes perdieron la vida. Otros 339 seres humanos fueron heridos. Al igual que en la actualidad, los musulmanes incitaron a las masas acusando a los judíos de querer robar y destruir los lugares santos musulmanes. El 14 de agosto de 1929, después de ataques contra judíos que rezaban en el Muro de los Lamentos, 6.000 judíos se manifestaron en Tel Aviv gritando «El muro es nuestro». Al día siguiente, día de ayuno para los judíos, el Yom Kippur, 300 jóvenes judíos izaron la bandera y cantaron el himno At-Tikva frente al Muro de los Lamentos. Un día después, el 16 de agosto de 1929, una multitud organizada de 2.000 musulmanes bajó hacia el Muro de los Lamentos, destrozando objetos litúrgicos, quemando libros de oración y notas de súplica. La revuelta se extendió a la zona comercial judía y se extendió pocos días más tarde, provocando la masacre de Hebrón. La masacre de Hebrón se inició el 23 de agosto de 1929 y fue perpetrada por una masa de árabes palestinos armados con bastones y cuchillos. La comunidad judía de Hebrón, que habitaba allí desde hacía siglos, fue totalmente destruida. Los supervivientes se vieron obligados a huir y sus bienes fueron ocupados por los árabes hasta después de la Guerra de los 6 Días en 1967. Tras la guerra, algunos judíos regresaron a la ciudad para reasentarse allí. Los principales instigadores de los desmanes de 1929 fueron el mufti Amin al-Hussein, posteriormente el principal aliado árabe de Hitler, y Aref al-Aref. Los eslóganes árabes cantaban «Palestina es nuestra tierra y los judíos nuestros perros». Los falsos rumores afirmaban que los judíos habían matado a árabes en Jerusalén y habían incendiado la mezquita de Al-Aqsa, documentado esto por una foto falsa, o que los judíos planeaban construir una sinagoga cerca del Muro de los Lamentos. En Tzfat, Safed, al igual que en Hebrón, los judíos sufrieron también una masacre, con alrededor de 20 asesinatos, incluidos mujeres, niños y ancianos. Otros sanguinarios ataques tuvieron lugar en Moza, Kfar Uriah y Tel Aviv. La cuarta matanza es la denominada Gran Revuelta Árabe. Se trata de una rebelión de protesta contra la inmigración y la compra de tierras por parte de los judíos durante los años 1936 a 1939, en el mandato británico de Palestina. Los árabes decidieron atacar y rebelarse justamente contra los británicos, acusándolos de favorecer a los judíos. En el camino, como en otras tantas ocasiones, los árabes también asesinaron judíos. La sublevación no tuvo éxito, pero mostró su influencia a lo largo de la Guerra de la Independencia de Israel en 1948, ya que debilitó mucho la capacidad militar y el incentivo árabe local palestino para salir a una guerra. En abril de 1936, los dirigentes árabes del mandato británico, liderados por Amin al-Hussein, gran mufti de Jerusalén, declararon una huelga general para protestar contra la inmigración judía a Palestina y acabar con ella. La revuelta tuvo dos fases distintas. La primera fase fue dirigida principalmente por el urbano y elitista Comité Árabe Superior y se centró principalmente en huelgas y otras formas de protesta política. La segunda fase, iniciada a finales de 1937, fue un movimiento de resistencia violenta contra las fuerzas británicas. Esta fase fue reprimida violentamente por el ejército británico y la fuerza de policía palestina. Según cifras oficiales británicas que registraron la revuelta árabe de 1936 a 1939, el ejército y la policía mataron a más de 2.000 árabes en combate, mientras que 108 fueron ahorcados y otros 961 murieron a causa de lo que describieron como pandillas y actividades terroristas. La élite dirigencial árabe se escapó y luego de la violencia regresó. Repetirían este patrón en 1948, pero entonces no pudieron regresar. La principal forma de castigo colectivo empleado por las fuerzas británicas para suprimir la revuelta árabe de 1936 a 1939 fue la destrucción de bienes. A veces pueblos enteros fueron reducidos a escombros, como sucedió en Miar en octubre de 1938. A menudo, varias casas fueron voladas y otras fueron destrozadas por dentro. El mayor acto de destrucción se produjo en Yafo el 16 de junio de 1936, cuando destruyeron, en la operación Ancla,
220 o 240 edificios, dejando a 6.000 árabes sin hogar. Una gran cantidad de actos brutales realizados por las fuerzas británicas se registraron durante la última parte de la revuelta, como palizas, torturas y ejecuciones extrajudiciales. A pesar de la intervención militar constante de hasta 50.000 soldados británicos, el levantamiento árabe se prolongó durante más de 3 años, entre 1936 a 1939. El árabe Walid Khalid estimó que durante esta revuelta los árabes sufrieron 5.032 muertos, al igual que 200 británicos. Fueron asesinados otros 600 judíos, la mayoría de ellos a manos de los árabes. Lo único que logró la huelga general árabe fue fortalecer la independencia de la economía de los judíos. Por ejemplo, los árabes cerraron el puerto de Yafo, y en pocas semanas los judíos abrieron la exitosa competencia del puerto de Tel Aviv. La revuelta de 1936 a 1939 debilitó la fuerza militar de los árabes palestinos antes de su confrontación con los judíos en 1947-1948. El mufti, Ajamin al-Hussein, y sus partidarios dirigieron una yihad en contra de cualquier persona que no obedeciese al mufti. Cualquier persona que rechazara su liderazgo era un hereje y su vida corría peligro mortal, en especial los pertenecientes al clan rival, los Nashashibi. Matanzas o desmanes de 1920, 1921, 1929 y del 36 al 39. Sí, el conflicto comenzó mucho antes que se declarase el Estado de Israel. La fase central de la Guerra de la Independencia de 1948 fue una invasión de 7 países árabes para destruir al recién Estado de Israel. Antes, entre noviembre de 1947, fecha de la partición de Palestina en la Asamblea General de la ONU, hasta la declaración de la independencia de mayo de 1948, se vivió una abierta guerra entre los árabes y los judíos dentro del aún mandato británico. Ahora bien, desde la conquista británica de Palestina tras la Primera Guerra Mundial hasta su abandono en 1948, la tierra de Israel experimentó 3 ciclos de escalada de violencia, cada uno más agresivo que el anterior. Los 3 ciclos fueron muy parecidos. El primer paso se producía con un aumento de la inmigración judía que provocaba la ira de la mayoría árabe, que entendía el significado político del desarrollo judío en el mandato. Dicho descontento era acompañado por una incitación por parte de líderes árabes palestinos radicales, desencadenando en matanzas de judíos o desmanes. Al ver lo que sucedía, los británicos levantaban comisiones de investigación que decidían reducir la inmigración de los judíos y la compra de tierras. Mientras esto sucedía, los judíos adoptaban medidas más activistas para hacer frente a la violencia árabe-palestina. Este ciclo se repitió 3 veces, entre 1920 hasta 1947. Comencemos con el primer ciclo. La explosión de violencia comienza con la Tercera Aliyá, la tercera gran ola de inmigración de judíos tras la Primera Guerra Mundial, de 1914 al 1918. Durante la Tercera Aliyá llegaron a Israel 35.000 personas, la mayoría desde Rusia y Polonia y algunos de Lita y Rumania. Los motivos de la Aliyá estaban ligados a los ideales sionistas, los ataques a los judíos en sus países de origen y, por sobre todo, la sensación de fortalecimiento del sionismo gracias a la Declaración Balfour y la entrega del mandato sobre la tierra de Israel a los británicos. Los inmigrantes eran principalmente jóvenes que llegaron en el marco de organizaciones como Ejalutz en Rusia y Polonia y por movimientos como Hashomer Hatzair en Galicia. Estos movimientos se crearon con el objetivo de capacitar a los jóvenes judíos para el trabajo agrícola en la tierra de Israel. Eran jóvenes llenos de ideales sionistas, pero a diferencia de la Segunda Aliyá, desde 1904, los jóvenes de la Tercera estaban organizados en los marcos de los movimientos juveniles y fueron muy bien recibidos en el país por los miembros de la Segunda Aliyá y por el gobierno británico que sustituyó al otomano. Ellos, junto a los de la Segunda Aliyá, continuaron con la fundación de organizaciones, instituciones y nuevas formas de asentamientos, especialmente granjas cooperativas o kibbutzim. Entre otras cosas, fundaron la Organización General de Obreros, la Histadrut. La Tercera Aliyá disgustó al liderazgo árabe local. Ellos fomentaron e incitaron los desmanes y matanzas de 1920 y 1921, en donde fueron asesinados 65 judíos. Los británicos, al constatar la ola de violencia árabe, decidieron levantar una comisión de investigación
que culminó aprobando un documento en donde se establecen puntualmente una nueva política británica para el Medio Oriente. Documento conocido como el Libro Blanco de Churchill en 1922. El Libro Blanco de 1922 desarrolla 3 puntos. Primero, los británicos declaran seguir comprometidos con la Declaración de Balfour y reconocer los derechos nacionales para un hogar nacional de los judíos. Eso sí, los británicos aclaraban que dicho hogar nacional sería en un terreno limitado para no afectar los derechos de los árabes y las sospechas de los judíos ortodoxos antisionistas. Segundo, para apaciguar a los árabes y sus temores económicos, Churchill afirmaba que se limitaría la inmigración a la capacidad de absorción para que los inmigrantes no se convirtiesen en una carga para los locales. Tercero, el este del Jordán, hoy Jordania, será un reino aparte gobernado por Abdalá de la familia Shemita. En resumen, el Libro Blanco de 1922 otorgaba el 76% del territorio de Palestina a los árabes, declaraba que habría menos inmigración judía y menos extensión territorial manifestada en los momentos con la compra de tierras por parte de los judíos. La Organización Sionista Mundial, dirigida por Chaim Weizmann, aceptó las indicaciones del Libro Blanco, aunque eso significase el robo del 76% del terreno prometido para el hogar nacional judío. Los líderes árabes rechazaron el edicto, ya que se negaban a entregar tierras a los judíos. Las matanzas de 1920 y 1921 provocaron que la dirigencia judía conformase una organización defensiva conocida como la Haganah. En 1920, los líderes judíos les pidieron a los británicos que armasen y entrenasen a defensores judíos para compensar la falta de tropas británicas adecuadas. La petición fue rechazada y Zeev Jabotinsky junto a Pinchas Rutenberg capacitaron a voluntarios judíos para la defensa propia comunitaria. Los judíos informaron a los británicos sobre estos esfuerzos. Muchos de los voluntarios eran miembros del Club Deportivo Maccabi, y algunos de ellos eran veteranos de la Legión Judía que había combatido junto a Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial. Para finales de marzo, alrededor de 600 personas habían realizado ejercicios militares en Jerusalén. Un poco más tarde, la Haganah se transformó en el brazo defensivo oficial de la comunidad judía, dirigida por los partidos socialistas. En su periodo de mayor actividad, la Haganah llegó a contar con 50.000 miembros. A consecuencia de los desmanes árabes contra los judíos en 1920 y 1921, la inmigración judía fue detenida temporalmente por los británicos. Además, los judíos llegaron a la conclusión que los británicos no estaban dispuestos a defender los asentamientos judíos de los ataques árabes, por lo que establecieron unidades de autodefensa. Por otra parte, los disturbios provocaron que la dirigencia árabe en Palestina comenzase a verse a sí misma menos como parte del sur de Siria y más como una comunidad árabe de Palestina única. Así termina el primer ciclo. El segundo también comienza con una inmigración o cuarta aliyá. La ola comenzó a mediados de 1924 y continuó hasta 1928. Durante esta aliyá llegaron aproximadamente 67.000 personas de Polonia, Rusia, Rumania y Lita. También estos años llegaron inmigrantes de Irak y Yemen. Muchos de los inmigrantes, olim, que venían desde Polonia, abandonaron el país debido a las crisis económicas y a las grandes sumas de impuestos que se les exigían a los judíos. Por esos años también creció el nacionalismo y el antisemitismo en Europa, lo que llevó a judíos de otros países a llegar a la tierra de Israel. En parte, los olim vinieron a Israel debido a la falta de posibilidades de entrar a los Estados Unidos por las leyes de inmigración de 1924. La mayoría de los olim de esta aliyá no pertenecían a los movimientos sionistas y eran jóvenes de clase media que en sus países de origen trabajaban en fábricas y en la industria. Debido a su procedencia económica y cultural, la mayoría se ubicaron en las ciudades, principalmente en Tel Aviv. Por lo tanto, las ciudades se desarrollaron rápidamente durante estos años. Los olim se dedicaron a las fábricas, industrias, comercio y construcción, aunque también continuaron con los proyectos de la anterior aliyá, en lo referente a la agricultura y al desarrollo de nuevas granjas. En 1928 los judíos ya sumaban 150.000 almas, producto de 4 olas inmigratorias. Los árabes, como era de esperar, estaban muy disgustados ante este fortalecimiento de la minoría judía. Siendo así, desataron desmanes árabes en 1929. Durante esa semana de disturbios, por lo menos 133 judíos fueron asesinados y 116 árabes perdieron la vida. Al igual que en la actualidad, los musulmanes incitaron a las masas acusando a los judíos de querer robar y destruir los lugares santos musulmanes.
Los principales instigadores de los desmanes de 1929 fueron el mufti Amin al-Husseini, posteriormente el principal aliado árabe de Hitler, y Aref el-Aref. Los eslóganes árabes cantaban: «Palestina es nuestra tierra y los judíos son nuestros perros». Los falsos rumores afirmaban que los judíos habían matado a árabes en Jerusalén y habían incendiado la mezquita del Aqsa, documentando esto con una foto falsa, o que los judíos planeaban construir una sinagoga cerca del Muro de los Lamentos. En Tzfat, Safed, fueron asesinados 20 judíos y otros 67 judíos fueron asesinados en Hebrón, una comunidad que fue abandonada tras siglos de vivir allí. Otros sanguinarios ataques tuvieron lugar en Moza, Kfar Uriah y Tel Aviv. ¿Qué podían hacer los británicos ante esta ola de violencia árabe-palestina? Pues lo supuso bien: levantar otra comisión de investigación y redactar un nuevo libro blanco. El libro blanco de Pasfield fue publicado en octubre de 1930, tras las conclusiones de la Comisión de Investigación Simpson, que trató con las masacres árabes de 1929. El libro blanco de 1929 estableció que solamente se podían vender tierras a judíos si eso no dañaba a los árabes. En el rubro de la inmigración decidía que no se permitiría la llegada de judíos si había desempleo en el sector árabe. Era una obligación de Gran Bretaña, afirmaban unos años antes que se desatase el genocidio del judaísmo europeo, reducir la inmigración judía a Israel. El libro blanco de 1929, al igual que el primero de 1922, fue simplemente un incumplimiento por parte de Gran Bretaña de lo establecido en el mandato sobre Palestina que recibió de la Sociedad de las Naciones en 1920. Chaim Weizmann, presidente de la Organización Sionista Mundial, decidió renunciar a su cargo como forma de protesta ante semejante traición por parte de los británicos. La Sociedad de las Naciones, anterior ONU, también declaró que se trataba de una contradicción a lo estipulado en la Orden del Mandato sobre Palestina. Ante la presión interna británica de la Sociedad de las Naciones y también de las organizaciones sionistas, el primer ministro de Gran Bretaña, Ramsay MacDonald, envió una carta a Weizmann comprometiéndose a continuar administrando el mandato de acuerdo a lo indicado por la Sociedad de las Naciones. Los desmanes de 1929 traumaron a los judíos de Eretz Israel. En la sucursal de Jerusalén de la Haganá había sentimientos de decepción y malestar internos hacia el liderazgo de los movimientos y de la Histadrut Haovdim, organización de trabajadores, el liderazgo socialista de las instituciones locales. Tras casi 10 años de la existencia de la Haganá, algunos creían que se había fracasado frente al creciente vandalismo de las pandillas árabes hacia los judíos, quienes cometían impunemente asesinatos, diversos actos de violencia y robo contra las propiedades judías, lo que provocaban un creciente sentimiento de abandono de los asentamientos y barrios que se encontraban en manos de los forajidos árabes. Del mismo modo, criticaban una excesiva política de moderación y una falta grave de resistencia frente a las agresiones. El 10 de abril de 1931, algunos comandantes y directores de la Haganá se negaron a regresar las armas en su poder a la dirigencia de su organización y, dirigidos por el comandante de la rama de Jerusalén, Abraham Tehomi, alias Gideon, decidieron separarse. Al nuevo movimiento se lo conoció más tarde como Irgun Tzbai Leumi, Organización Militar Nacional, con el fin de destacar su carácter activo en contraste con la Haganá. En este grupo se enrolaron los miembros del movimiento juvenil Betar, el ala nacionalista del sionismo. De esta forma se conformaba una respuesta activista ante las agresiones árabes, consecuencia directa de los desmanes de 1929. Así termina el segundo ciclo. El tercero también comienza con una inmigración o quinta aliyá. La quinta aliyá comenzó en 1929 con judíos que decidieron llegar a Israel por motivos nacionalistas. Pero en el año 1933, tras la llegada de Hitler al poder, comenzaron a llegar cada vez más inmigrantes. Entre los años 1933 a 1939 llegaron 160.000 inmigrantes legalmente y miles de manera ilegal, por lo que la comunidad judía ya superaba las 475.000 almas, que, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, representaban un 40% de la población total de la tierra de Israel. La mayoría de los olim de la quinta aliyá se ubicaron en las ciudades, principalmente en Tel Aviv. Muchos de los olim pertenecían al ámbito académico, por ejemplo, los músicos que crearon la Orquesta Filarmónica, médicos, etc. Un pequeño porcentaje de los olim se asentó en colonias agrícolas y fundó nuevos kibutzim.
La ola de inmigración fue acompañada por la explosión de la Gran Revuelta Árabe, una rebelión de protesta contra la inmigración y la compra de tierras por parte de judíos durante los años 1936 a 1939 en el mandato británico de Palestina. Los árabes decidieron atacar y rebelarse justamente contra los británicos, acusándolos de favorecer a los judíos. En el camino, como en otras tantas ocasiones, los árabes también asesinaron judíos. A pesar de la intervención militar constante de hasta 50.000 soldados británicos, el levantamiento árabe se prolongó durante más de 3 años. El árabe Walid Khalid estimó que durante esta revuelta los árabes sufrieron 5.032 muertos, al igual que 200 británicos. Fueron asesinados otros 600 judíos, la mayoría de ellos a manos de los árabes. Al explotar la violencia en 1936, los británicos levantarían una comisión, llamada Peel, en honor a su presidente Lord Peel, que el 7 de julio de 1937 publicó un informe en el que por primera vez declaró que el mandato se había convertido en inviable y recomendó la partición territorial. El gabinete británico aprobó el plan de partición, en principio, pero pidió más información. El 17 de mayo de 1939 se publica el Libro Blanco de MacDonald por Malcolm MacDonald, ministro de las colonias británicas. Los edictos del tercer Libro Blanco decían que en 10 años se levantaría en Israel un Estado binacional, que en los próximos años se aceptarían solamente 75.000 inmigrantes judíos y se limitaría la compra de terrenos a manos de los judíos y se establecería que el 95% de la tierra no estaba en venta. Para los judíos este fue el peor de los 3 libros blancos. Se cerraban las puertas para unos judíos que estaban a punto de ser asesinados en Europa. Una mancha imborrable en la historia de Gran Bretaña. El descontento hacia los británicos se disipó al explotar la Segunda Guerra Mundial. La Haganá y el Irgun Tzvai Leumi decidieron enrolarse en el ejército británico para combatir contra los nazis. Ben Gurion, el principal líder de la comunidad, afirmó que debemos ayudar a los ingleses en la guerra como si no existiese el Libro Blanco y debemos enfrentarnos contra el Libro Blanco como si no hubiese una guerra. En 1941, los británicos decidieron entrenar una fuerza de choque judía para hacer frente a una posible invasión de los nazis en Israel. De la Haganá surge esta fuerza conocida como el Palmaj, la cual se transformó en el granero de los principales oficiales del futuro ejército israelí. Mientras los soldados del Irgun Tzvai Leumi, el Etzel, se enrolaban junto a los británicos, su líder, David Raziel, fallecía en un ataque de aviación cuando intentaban matar al mufti de Jerusalén, que estaba exiliado en Irak. Parte de los soldados del Etzel declararon sentirse antiimperialistas y que su objetivo más importante era expulsar a los británicos de Israel. En 1941, ellos crean el Etzel en Israel, que sería conocido como Grupo Stern, en honor a su líder Abraham Stern, o Lohamei Herutz Israel, o Lehi. Si el Irgun Tzvai Leumi llegó a contar con 5.000 soldados frente a los 50.000 de la Haganá, el Lehi solamente sumaba 500 miembros. Inmigración, extremización y terrorismo árabe. Los británicos se alejaban de lo que prometieron cumplir al recibir el mandato británico de Palestina, y los judíos comienzan a comprender que deben defenderse activa y físicamente. Entre las 2 guerras mundiales se cristaliza el conflicto entre los árabes de Palestina y los judíos. Se trata de uno de los principales instigadores del conflicto palestino-israelí. Si tuviésemos que ubicarlo políticamente en la actualidad, su acérrimo antisemitismo, su incitación religiosa y su liderazgo en las matanzas que provocó contra los judíos en 1920, 1921, 1929 y en el periodo de 1936 a 1939, lo colocarían como uno de los exponentes de terrorismo islamista palestino. En este sentido, el mufti de Jerusalén fue todo un pionero. Se llamaba Muhammad Amin al-Husseini y era del elitista clan de los Husseini. Nacido en Jerusalén en 1895 o en 1893, en 1913 hizo su peregrinaje a la Meca, de ahí su tratamiento honorífico de Haj. Amin al-Husseini estudió la ley religiosa musulmana en la Universidad del Cairo y posteriormente ingresó a la Escuela de Administración de Estambul. Durante la Primera Guerra Mundial
Fue soldado e imán, encargado de las necesidades espirituales de las tropas del ejército otomano, combatiendo contra las fuerzas británicas. Sin embargo, en 1917 regresó a Jerusalén y se cambió de bando ingresando al ejército británico, cuando quedaba claro que serían los vencedores en la guerra. Amin al-Husseini fue uno de los dos grandes instigadores de las matanzas contra los judíos en 1920. Sin embargo, el gobierno civil británico, liderado por el débil Herbert Samuel y aconsejado por oficiales del rey que se oponían a los judíos, lo indultó en marzo de 1929 y lo nombró mufti de Jerusalén. Cuando el Consejo Supremo Musulmán fue creado al año siguiente, en 1922, Husseini exigió y recibió el título de Gran Mufti y pasó a ser el presidente de dicha organización representativa. Es decir, combatió contra los británicos en la Primera Guerra Mundial y luego envió a asesinar a judíos, pero los británicos lo indultan y lo nombran interlocutor legítimo. Una locura. Amin al-Husseini tenía como meta erradicar a todos los judíos de Palestina. Para eso utilizó una retórica religiosa implacable, una argumentación que le sirvió para recolectar fondos en el mundo a fin de reconstruir la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén en 1928. Y, por supuesto, para instigar a la violencia contra los judíos. En 1936 desempeñó un papel destacado en la formación de las primeras guerrillas árabes que se rebelaron contra el mandato británico de Palestina. Una vez que los británicos se hartaron del mufti, lo fueron a buscar al Monte del Templo, pero ya se había escapado vestido como una mujer hacia el norte, llegando a Irak. En Irak apoyó el golpe de Estado pronazi de 1941, liderado por Rashid Ali al-Gailani. El golpe fracasó a las pocas semanas, gracias a la intervención británica, por lo que tuvo que volver a huir con un pasaporte italiano a la Roma de Mussolini. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, al-Husseini ya estaba establecido en Berlín como aliado del Tercer Reich. En 1941, tras la exitosa invasión de Yugoslavia por las fuerzas del Eje, al-Husseini promovió el reclutamiento de musulmanes bosnios y albaneses para las Waffen-SS. Ayudando a formar la tercera división de montaña SS Handschar. Esta división se volvió célebre por las masacres particularmente atroces cometidas contra los partisanos yugoslavos. Al-Husseini logró entrevistarse con Adolf Hitler en noviembre de 1941 y, de acuerdo con el profesor Bernard Lewis, allí habría tratado de convencerlo para que ampliase el exterminio de judíos a los territorios que la Francia de Vichy y a la Italia fascista controlaban aún al norte de África. Y también propuso que la Luftwaffe bombardeara Tel Aviv, ciudad habitada casi en su totalidad por judíos. Sin embargo, en el acta de la reunión consta únicamente el ruego a Hitler para que proclamase el apoyo alemán al movimiento independentista árabe de Palestina, así como la cortés respuesta negativa del Führer. Una vez que los nazis conquistasen la Palestina de manos de los británicos, el proyecto de Amin al-Husseini era el de construir cámaras de gas en Emek Dotan para eliminar a los judíos del mandato británico, copiando el accionar de su aliado el genocida Adolf Hitler. Permaneció como invitado del Tercer Reich, continuando su colaboración con el nazismo hasta poco antes de la capitulación alemana. Durante estos años levantó una radio nazi en árabe y persa llamada Radio Sesen, de particular influencia en el antisemitismo de corte nazi que profesan los islamistas en la actualidad. En 1944 activó un comando especial de las Waffen-SS, Operación Atlas, operado en conjunto por la inteligencia alemana y el propio Mufti, que en la noche del 5 de noviembre de 1944 envió un comando conformado por los palestinos Hassan Salameh y Abdul Latif y otros 3 templarios alemanes que conocían Israel, lanzándoles en paracaídas desde un avión alemán sobre la región de Jericó en Wadi Kel. Su misión era envenenar y asesinar a 250.000 judíos de Tel Aviv. El plan fue desbaratado por la astucia de un policía árabe de la zona. Tras la guerra trató de escapar a Suiza, pero fue rechazado en la frontera y se vio forzado a entrar en Francia, donde permaneció un año bajo arresto domiciliario. Al-Husseini burló la vigilancia francesa en 1946 y llegó al Cairo, donde pidió asilo político y asumió el mando del recién creado Alto Comité Árabe. El movimiento sionista solicitó al Reino Unido, en aquellos años Egipto era protectorado británico, su extradición para juzgarlo como criminal de guerra. Sin embargo, los aliados no complacieron el ruego, ya que al-Husseini gozaba de gran prestigio en el mundo árabe. Yugoslavia, que había padecido sus matanzas, también lo intentó, pero la Liga Árabe y el gobierno egipcio denegaron una vez más la solicitud de extradición.
Ya en Egipto, al-Husseini luchó para que los países árabes lanzaran ataques masivos contra el recién creado Estado de Israel en 1948 y se opuso tenazmente a todo armisticio o negociación. Su popularidad fue perdiendo paulatinamente importancia, trasladándose al Líbano, donde falleció. Murió en Beirut en 1974. No pudo ser enterrado en Jerusalén como era su deseo debido a la negativa del gobierno israelí, que gobernaba toda la ciudad tras su triunfo en la Guerra de los 6 Días de 1967. El terrorismo palestino continuó y formó parte del árbol familiar del mufti Amin al-Husseini, que era el tío abuelo de Yasser Arafat.